Me llamo Leticia Ríos, tengo 39 años y llevo más de 2 décadas trabajando como empleada doméstica. He limpiado casas de todo tipo, desde cuartos de lámina hasta residencias que parecen hoteles de lujo, pero nada se compara con lo que viví en una casa en Bosques de las Lomas en el año 2018. Entré por recomendación de una señora con la que había trabajado antes. Me dijeron que la familia era reservada, pero cumplida con el pago. Eso era suficiente para mí. Tengo 2 hijas y nunca me he dado el lujo de rechazar trabajo. Desde el primer día sentí algo extraño, pero no supe decir exactamente qué. La casa era demasiado silenciosa. No era un silencio normal de gente educada, era un silencio pesado, como si algo estuviera contenido entre las paredes. La señora, Verónica, casi no hablaba. Me dio instrucciones claras, sin mirarme mucho a los ojos. No me dejaba entrar a ciertas áreas, en especial a un pasillo del segundo piso donde había 3 puertas siempre cerradas. Me dijo que ahí no limpiara, que ella se encargaba. Acepté sin preguntar. En este trabajo uno aprende que hay cosas que es mejor no cuestionar. Los primeros meses fueron tranquilos. Mi rutina era siempre la misma: cocina, sala, baños, lavar ropa, sacudir. Pero con el tiempo empecé a notar detalles que no tenían sentido. Los objetos cambiaban de lugar. No de forma evidente, pero sí lo suficiente para que yo lo notara. Un cuadro ligeramente torcido que yo recordaba haber dejado derecho, una silla movida unos centímetros, un cajón que juraba haber cerrado. Al principio pensé que era distracción mía, cansancio. Pero luego comenzaron los ruidos. Venían del segundo piso. No eran golpes fuertes ni pasos claros. Era algo más sutil, como si alguien arrastrara algo pesado sobre madera. O como si rascaran desde adentro de una pared. Siempre ocurrían cuando yo estaba sola en la casa. Una tarde, mientras trapeaba la sala, escuché claramente un golpe seco arriba. Me quedé quieta, con el trapeador en la mano. Pensé que tal vez la señora había llegado sin que yo la escuchara. Subí con cuidado, llamándola en voz baja, pero no hubo respuesta. El pasillo prohibido estaba ahí, oscuro, con las 3 puertas cerradas. Y sin embargo, el ruido venía de detrás de la última puerta. No toqué. No abrí. Bajé de inmediato. Ese día me fui más temprano con la excusa de un malestar. Después de eso, los ruidos fueron más frecuentes. Y no solo eso. Una mañana encontré marcas en el piso del pasillo, como si algo pesado hubiera sido arrastrado desde una de las puertas hasta la pared. No eran rayones normales, eran profundos, como si hubieran usado algo con filo o uñas. Decidí ignorarlo. Necesitaba el trabajo. Pero lo peor ocurrió un jueves. La señora me pidió que me quedara hasta más tarde porque tendría visita. Me dijo que limpiara el vestidor principal, algo que nunca me había pedido antes. Mientras acomodaba ropa, escuché el ruido otra vez, más fuerte que nunca. Ya no era un arrastre. Era como golpes desesperados. Me paralicé. Y entonces lo escuché. No era un ruido cualquiera. Era una voz. No hablaba claro, pero era una voz humana, débil, como si estuviera cansada o enferma. Venía desde el closet del fondo, uno que siempre permanecía cerrado. Sentí cómo se me helaba la sangre. Me acerqué poco a poco. No sé por qué lo hice, tal vez por curiosidad o por algo más fuerte que el miedo. Cuando estuve frente a la puerta, la voz volvió, esta vez más clara. No decía palabras completas, pero se escuchaba un susurro quebrado, como alguien pidiendo ayuda.
Puse la mano en la manija. Y en ese instante, la puerta se movió desde dentro. Un golpe seco. Retrocedí. La voz se volvió más insistente, más desesperada. Ya no era un susurro. Era alguien que estaba ahí, detrás de esa puerta. No abrí. Salí corriendo del vestidor. Al bajar, la señora ya estaba en la sala, sentada, mirándome como si hubiera estado esperando. No me preguntó nada. Solo me dijo que podía retirarme. Esa noche no dormí. Al día siguiente fui, pero ya no entré. Me quedé afuera esperando a que saliera. Cuando lo hizo, le dije que renunciaba. No me detuvo. No preguntó. Solo sonrió, una sonrisa que no era de sorpresa, sino de alguien que ya sabía que eso iba a pasar. Pasaron semanas. Intenté olvidarlo. Hasta que un día, una excompañera me habló. Me dijo que esa casa había sido intervenida por autoridades. Que encontraron a una mujer encerrada, en condiciones inhumanas. Al parecer, llevaba meses ahí. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue lo que dijeron después. Que la mujer no estaba registrada en ningún lado. No tenía nombre, ni familia, ni antecedentes. Nadie la había reportado como desaparecida. Y según los médicos, no tenía uñas. Porque, durante meses, había intentado salir. Rasgando la madera desde adentro. Cuando escuché eso, sentí que el aire me faltaba. Porque yo sí escuché esas uñas. Y lo que más me atormenta hasta hoy, es que la voz que escuché no sonaba como alguien que estuviera vivo. Sonaba como algo que ya no debería seguir ahí. Me llamo Rosalba, aunque casi todos me dicen Rosa. En 2018 dejé mi pueblo, cerca de Atlixco, para irme a trabajar a Puebla capital. Entré como empleada doméstica en una casa grande de la colonia La Paz, una de esas viviendas antiguas que por fuera parecen elegantes, pero por dentro guardan un silencio incómodo, como si cada cuarto escondiera algo que no le corresponde a los vivos. A mí me contrataron para asear, cocinar lo básico y quedarme de lunes a sábado. El sueldo era bueno y eso, para alguien como yo, basta para aguantar casi cualquier cosa. La casa pertenecía a una viuda llamada señora Elvira. Tendría poco más de 60 años, era muy seria, muy limpia, demasiado limpia. No soportaba una mota de polvo ni un vaso fuera de lugar. Vivía con su nieta, una muchacha de 17 años llamada Mónica, que casi nunca salía de su habitación, y con un hermano suyo, don Ramiro, un hombre enfermo que ocupaba un cuarto en la planta baja. A mí me dieron un cuartito al fondo del patio de servicio, junto a la bodega y al cuarto de lavado. Era pequeño, pero tenía una cama, una ventana alta y una puerta de madera vieja que cerraba con pasador. Los primeros días fueron normales, aunque pronto empecé a notar cosas raras. La más extraña era una regla que la señora Elvira me repitió desde el inicio con un tono que no dejaba espacio para preguntas. Después de las 10 de la noche yo no debía salir de mi cuarto, pasara lo que pasara. Ni por agua, ni por ruido, ni aunque escuchara que me llamaban por mi nombre. Me dijo que don Ramiro se alteraba en las madrugadas y que no convenía cruzármelo cuando estaba en sus crisis. Yo lo tomé como una exageración de familia rica, una costumbre extraña de esas casas donde uno trabaja, obedece y no se mete en nada. Pero a la semana comenzaron los ruidos. No eran golpes fuertes ni pasos claros. Eran arrastres, como si alguien caminara descalzo y despacio por el pasillo que conectaba la cocina con el patio.
A veces también se oía el rechinar de una silla en el comedor, a pesar de que yo misma dejaba todo acomodado antes de irme a dormir. La primera vez pensé que era el viento. La segunda, que tal vez la muchacha bajaba por agua. La tercera, escuché mi nombre. Rosa. Fue un susurro bajito, casi pegado a la puerta. Se me heló el cuerpo. No respondí. Me quedé sentada en la cama, abrazándome las piernas, mirando el pasador como si fuera a moverse. Luego volvió a escucharse, apenas un poco más claro. Rosa, ábreme. Reconocí la voz de Mónica. O eso creí. Pero algo en la forma en que lo dijo me hizo no moverme. No sonaba como alguien pidiendo ayuda. Sonaba como alguien imitando a otra persona. Me quedé despierta hasta que amaneció, con el sudor frío en la espalda y la sensación de que había alguien del otro lado, quieto, esperando. A la mañana siguiente le pregunté a Mónica si había ido a buscarme en la noche. Me miró sin entender. Tenía unas ojeras profundas, como si no durmiera desde hacía días. Me dijo que ella se encerraba siempre desde temprano y que jamás salía al pasillo después de las 9. Cuando le conté lo de la voz, no se sorprendió. Solo bajó la mirada y me dijo algo que todavía recuerdo palabra por palabra: si vuelve a hablarte, no contestes, porque aprende. Desde ese día empecé a fijarme más. Don Ramiro casi nunca salía de su cuarto, pero cuando yo entraba a limpiarlo sentía un olor agrio, antiguo, como humedad mezclada con medicina y carne encerrada. Las cortinas siempre estaban cerradas. Había fotografías viejas en las paredes, casi todas de la señora Elvira de joven, pero en varias aparecía también una muchacha desconocida que se parecía demasiado a Mónica. Pensé que sería su hija. En una de esas fotos vi algo raro. Atrás de ellas, en el reflejo de un espejo, se distinguía una silueta muy alta parada en la puerta. Esa misma tarde la señora Elvira me encontró mirando el retrato. Me lo quitó de las manos con una brusquedad que no le conocía y me dijo que yo estaba ahí para trabajar, no para andar de curiosa. Después me ordenó algo todavía más raro. Esa noche debía dejar, antes de dormir, un plato con pan y un vaso de leche afuera de la puerta de la bodega del patio. No me explicó para quién. Lo hice por miedo a perder el trabajo. Pero al amanecer el pan había desaparecido y el vaso estaba vacío, aunque la bodega seguía cerrada con candado. Mi verdadero horror empezó 2 noches después. Desperté porque escuché que alguien raspaba la puerta de mi cuarto con las uñas, lento, con paciencia. Después vino el susurro otra vez, pero ya no sonaba como Mónica ni como nadie. Era una voz seca, ronca, enferma, que apenas podía pronunciar mi nombre. Me levanté de la cama y vi por la rendija inferior de la puerta una sombra inmóvil. No eran unos pies. Era como si alguien estuviera pegado completamente a la madera, respirando del otro lado. Entonces escuché el pasador moverse. No lo abrió, pero lo tanteó. Lo empujó una vez, luego otra, hasta que algo comenzó a golpear la puerta con desesperación contenida. Yo empecé a rezar en voz baja y me quedé así hasta que todo se detuvo. Ni siquiera me atreví a llorar. Cuando salió el sol, abrí y encontré marcas largas en la madera, como arañazos. También había gotas oscuras en el piso que iban desde mi puerta hasta la bodega. Ese día decidí irme. Fui a buscar a la señora Elvira para renunciar, pero no la encontré. La casa estaba demasiado silenciosa. Entré a la cocina, luego al comedor, luego al cuarto de don Ramiro. La cama estaba tendida, limpia, intacta. No había medicinas, no había ropa, no había nadie viviendo ahí. Corrí a buscar a Mónica y la encontré en el patio, llorando sentada junto a la bodega. Fue ella quien me lo dijo todo. Don Ramiro no estaba enfermo. Don Ramiro llevaba muerto casi 1 año.
Había fallecido encerrado en la bodega durante una crisis porque la señora Elvira, avergonzada de sus arranques violentos, acostumbraba a esconderlo ahí cuando había visitas. Una noche lo dejó encerrado más tiempo del debido. Cuando abrió, ya era tarde. Para evitar el escándalo, la familia movió influencias, pagó dinero y nunca se habló del asunto. Pero desde entonces, en la casa se escuchaban pasos, susurros y golpes en las puertas de los cuartos. Y cada vez que contrataban a una nueva muchacha, las noches empeoraban. Me fui esa misma tarde, sin cobrar lo que me debían y sin volver por una bolsa de ropa que dejé olvidada. 2 meses después supe por otra empleada de la zona que la señora Elvira había internado a Mónica porque decía que hablaba sola y que se encerraba a gritar en el patio. También me contó algo peor. Antes de mí había habido otra muchacha trabajando en esa casa. Duró apenas 3 semanas. Según dijeron, se fue sin avisar. Pero nadie volvió a verla. Desde entonces no duermo tranquila cuando una puerta de madera cruje en la madrugada. Y todavía hay noches en las que despierto segura de haber escuchado esa voz arrastrada, gastada, pegada a mi oído, repitiendo mi nombre como si aún siguiera afuera, esperando a que por fin le abra. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Sin más interrupciones, continuamos. Me llamo Nora, y durante casi 6 años trabajé entrando a casas ajenas a limpiar la suciedad que la gente no quería ver. Primero fueron departamentos pequeños, luego residencias en zonas donde los portones eran más altos que las personas y las cámaras vigilaban hasta el aire. Una aprende a no hacer preguntas, a bajar la mirada, a terminar el trabajo y a irse. Eso me salvó muchas veces. Pero una vez no fue suficiente. Esta historia nació de esa clase de experiencia, inspirada en el tono y la situación que compartiste, aunque con una trama distinta, protagonistas distintos y un desenlace propio. Esto pasó en 2018, en una casa ubicada en una zona residencial de Querétaro, cerca de Juriquilla. Yo tenía 32 años y necesitaba el empleo con desesperación. Mi marido acababa de irse. Yo tenía una deuda atrasada y una hija pequeña viviendo con mi madre en Celaya. La recomendación me llegó por una señora para la que yo planchaba 2 veces por semana. Me dijo que buscaban a alguien de confianza, que pagaban bien y que preferían que se quedara a dormir de lunes a sábado. Acepté sin pensarlo demasiado. La casa era moderna, blanca por fuera, con ventanales enormes que daban a un jardín seco y una alberca vacía. Tenía esa clase de lujo frío que no hace sentir cómodo a nadie. La dueña se llamaba Verónica. Era una mujer joven todavía, muy delgada, muy compuesta, de voz tranquila y sonrisa impecable. Vivía con su padre, un señor enfermo al que, según me explicó, no debía molestar porque pasaba casi todo el tiempo descansando en la planta alta. No había esposo, no había hijos, no había más empleados. Solo yo. Los primeros días fueron normales. Limpiar pisos, sacudir muebles, lavar baños, preparar comida sencilla. Lo raro empezó con detalles pequeños. La puerta principal no se abría con la llave que me dieron. Solo funcionaba para la puerta de servicio y esa puerta, descubrí pronto, se cerraba automáticamente por fuera. También me llamó la atención que el cuarto donde dormía estaba junto al lavadero, en una parte aislada de la casa, y que la ventana daba a un muro tan alto que ni siquiera dejaba ver el cielo completo. Una tarde quise salir a comprar unas toallas sanitarias. Verónica me dijo que no era necesario, que me las mandaría traer. Lo dijo con amabilidad, pero sin dejar espacio a insistir. Después intenté llamar a mi madre desde mi celular y noté que adentro de la casa casi no había señal.
Tenía que arrimarme al extremo del patio de servicio junto a unos tanques de gas para que entrara una rayita. No me gustó, pero el dinero era mejor que en cualquier otra parte. A la segunda semana empecé a escuchar ruidos en la noche. No hablo de tuberías ni del crujido normal de una casa grande. Eran golpes secos, pausados, como si alguien arrastrara algo pesado sobre el piso. Venían del pasillo lateral, el que conectaba la cocina con una puerta de aluminio que siempre permanecía cerrada. Yo supuse que detrás estaba la bodega o el cuarto de máquinas. Una noche me asomé y vi que, debajo de la puerta, se escapaba una línea delgada de luz amarilla. Al día siguiente pregunté qué había ahí. Verónica me miró apenas un segundo antes de responder que era un área en remodelación. No me convenció. El marco de la puerta estaba limpio, sin polvo, y la chapa se veía nueva. No era una puerta olvidada. Era una puerta usada. Con el paso de los días empecé a sentir algo peor que el miedo, la sensación de estar siendo observada. Dejaba trapeado un pasillo y al volver encontraba una huella húmeda que no era mía. Ponía un vaso en la cocina y aparecía movido unos centímetros. Una madrugada desperté porque escuché respiración al otro lado de la puerta de mi cuarto. No toquidos. No pasos. Respiración. Me quedé inmóvil, mirando la perilla, hasta que después de casi un minuto se oyó como alguien se alejaba despacio. A la mañana siguiente, Verónica estaba sirviendo café como si nada. El verdadero cambio ocurrió un jueves. Estaba doblando ropa en la lavandería cuando escuché claramente una voz masculina. Muy baja. Muy gastada. No entendí las palabras, pero supe que venía detrás de la puerta de aluminio. Me quedé congelada con una sábana entre las manos. Esperé unos segundos. Volví a oírla. Esta vez sonó como un ruego. Fui a buscar a Verónica y no la encontré. Tampoco su auto estaba en la cochera. No sé de dónde saqué valor. Tal vez de pensar en mi hija. Tal vez de la rabia que da descubrir que una está metida en algo sucio sin haberlo elegido. Revisé la cocina, luego el estudio, hasta encontrar un llavero dentro de un cajón con medicamentos. La tercera llave abrió. Detrás de la puerta no había una bodega. Había un cuarto largo, sin ventanas, con olor a cloro y humedad. En una cama individual, pegada a la pared, había un hombre muy flaco, amarrado de un tobillo con una cadena corta. Tenía barba crecida, los labios partidos y los ojos hundidos. Al verme, no gritó. Solo empezó a llorar en silencio. Me dijo que era el padre de Verónica. Que el anciano del piso de arriba nunca había existido. Que ella lo mantenía escondido desde hacía meses para obligarlo a firmar papeles, vender propiedades y hacerlo pasar por incapacitado. Nadie lo buscaba porque ella decía que estaba internado fuera de la ciudad. Me mostró la cadena, las marcas en las muñecas, una bandeja con restos de comida en mal estado. Yo sentí que las piernas se me vaciaban. Entonces oí el motor del portón. No tuve tiempo de pensar. Le dije que no hiciera ruido. Salí, cerré como pude y escondí las llaves en mi brasier. Cuando Verónica entró, ya estaba yo otra vez doblando ropa. Me saludó normal. Demasiado normal. Ese fue el momento más horrible, porque entendí que si sospechaba algo, yo no saldría de ahí. Esperé hasta la madrugada. Fingí dormir. Cuando toda la casa quedó en silencio, saqué mi celular, fui al patio de servicio y marqué al 911 casi sin voz. Di la dirección y dije que había un hombre secuestrado dentro de la casa. Después regresé a mi cuarto y me senté en la cama a esperar, con el corazón golpeándome las costillas. Las patrullas llegaron 40 minutos después. Fueron los 40 minutos más largos de mi vida. Antes de que tocaran,
Verónica abrió la puerta de mi cuarto. No encendió la luz. Solo se quedó en la oscuridad, respirando. Como si supiera. Luego sonó el timbre, después los golpes, después los gritos. La encontraron intentando salir por la cochera. Yo declaré esa misma mañana y me fui con lo puesto. Supe después que el hombre sobrevivió poco tiempo. Estaba demasiado deteriorado. También supe que a mí me habían estado dando pastillas para dormir mezcladas en el té de la noche. Por eso algunas madrugadas no recordaba haber despertado, aunque juraba haber oído pasos. Hasta hoy no puedo dormir si una puerta queda cerrada por fuera. Y nunca volví a aceptar quedarme a vivir en una casa ajena. Porque una cosa es limpiar el rastro del horror y otra muy distinta descubrir que el horror duerme al otro lado del lavadero. No recuerdo exactamente en qué momento dejé de sentirme dueña de mi propio cuerpo. Creo que fue después del primer mes trabajando en esa casa, o tal vez desde la primera noche, cuando entendí que ahí adentro el tiempo no avanzaba, se repetía. Me llamo Verónica Saldaña, tengo 38 años, y en 2016 acepté un trabajo como empleada doméstica en una casa en Zapopan, Jalisco. Me lo consiguió una mujer del mercado, dijo que era una familia decente, que pagaban bien, que necesitaban a alguien de planta. Yo no dudé mucho. Tenía deudas, un hijo enfermo y pocas opciones. La casa era demasiado grande para 4 personas. Desde afuera parecía normal, elegante, con portón eléctrico y jardín bien cuidado. Pero al entrar sentí algo raro, como si el aire estuviera encerrado, pesado. Me recibió la señora Patricia, una mujer de voz suave pero mirada dura. No sonreía, solo observaba. Me explicó las reglas sin rodeos. Horarios estrictos, nada de visitas, nada de usar el teléfono en horas de trabajo y lo más importante, siempre contestar el interfono sin importar la hora. Eso me pareció exagerado, hasta que entendí por qué. Los primeros días fueron pesados, pero normales. Limpiar, cocinar, lavar, atender. El señor casi no estaba, y los hijos eran adultos que apenas se dejaban ver. Pero por las noches, todo cambiaba. La primera vez que sonó el interfono después de medianoche pensé que era una emergencia. Eran las 2:17 de la madrugada. Me despertó un sonido seco, insistente. Contesté con la voz temblorosa. «Sube al tercer piso», dijo la señora. No pregunté nada. Subí. El tercer piso estaba casi vacío, solo había un pasillo largo con puertas cerradas. Cuando llegué, no había nadie. Pensé que me había equivocado, pero entonces el interfono volvió a sonar, justo ahí, en la pared. «Limpia el pasillo», dijo la misma voz. Esa noche no cuestioné nada. Limpié, regresé a mi cuarto y no dormí bien. Pero empezó a pasar todos los días. A veces me llamaban a la 1, otras a las 3, incluso a las 4 de la mañana. Siempre órdenes simples, limpiar algo, acomodar, revisar puertas. Cosas que no tenían sentido hacer a esa hora. Lo raro empezó después de la segunda semana. Una madrugada subí al tercer piso otra vez. Esta vez el pasillo estaba oscuro, completamente. No había luces encendidas, pero el interfono ya había dado la orden. Caminé despacio, con el corazón acelerado. Y entonces lo escuché. Pasos. No eran míos. Eran lentos, arrastrados, como si alguien caminara descalzo sobre el piso frío. Me detuve. El sonido también se detuvo. Seguí caminando, y volvió.
Pensé que era uno de los hijos, pero cuando volteé, no había nadie. Esa noche regresé a mi cuarto y empujé una cómoda contra la puerta. Desde ahí empezó el verdadero miedo. Comencé a notar que el interfono no siempre venía de la misma voz. A veces sonaba igual, pero el tono cambiaba, más bajo, más seco, más vacío. Una noche contesté y escuché algo que no olvidaré. No era una orden. Era un susurro. ¿Ya viste la puerta del fondo? Colgué de inmediato. Nadie me había hablado así antes. Intenté ignorarlo, pero el interfono volvió a sonar, más fuerte, más insistente. No contesté. Esa fue la primera vez que desobedecí. A la mañana siguiente, la señora Patricia me llamó a la cocina. No levantó la voz, pero lo dijo claro. Aquí no se ignora el interfono. Sentí un frío en la espalda. No le dije nada de lo que escuché. No me iba a creer. Pero esa misma noche, lo vi. Subí al tercer piso otra vez. Esta vez todas las puertas estaban entreabiertas. Eso nunca pasaba. Siempre estaban cerradas. Mientras limpiaba el pasillo, una de las puertas del fondo empezó a abrirse lentamente. No había viento. No había nadie. Pero la puerta se abrió lo suficiente para que yo pudiera ver el interior, oscuro, profundo, como si no tuviera fondo. Y dentro, algo se movió. No era una persona. Era una forma, alta, torcida, pegada al suelo como si no tuviera huesos. Se arrastró hacia la luz del pasillo y se detuvo justo en el marco de la puerta. No tenía cara. Solo una especie de hueco donde debería estar. No grité. No pude. El interfono sonó otra vez, justo a mi lado. Acércate, dijo. Era la voz de la señora, pero no era ella. Bajé corriendo, sin mirar atrás. Me encerré en mi cuarto y pasé la noche despierta. A la mañana siguiente, decidí irme. No esperé pago, no esperé nada. Hice mi maleta en silencio y bajé por la puerta trasera. Antes de salir, el interfono sonó una última vez. No contesté. Pero la voz se escuchó de todos modos, sin aparato, sin cables, directamente en mi oído. Todavía no terminas. Salí corriendo. Nunca volví. Pero desde entonces, cada cierto tiempo, a las 2:17 de la madrugada, mi teléfono suena. Y aunque cambie de número, aunque apague todo, siempre escucho lo mismo al contestar. Sube al tercer piso.